catedrático de Economía, que además de ser catedrático de Montes, doctor ingeniero de Montes, fue además perito agrícola en sus primeros tiempos, cosa que lo dice con mucho orgullo. Bueno, pues no es una persona cualquiera, no es un investigador cualquiera. 20 libros tiene publicados, ha dirigido 20 tesis. Sus trabajos han sido citados por organismos y literatura internacional 1100 veces contadas, de modo que es una persona, digamos, de un nivel de los más elevados. Bueno, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, medalla, un montón de cosas más, que ya son tantas que él me ha dicho que yo sea breve, voy a ser breve. Es muy difícil ser breve cuando se tienen tantas cosas que decir, pero yo creo que lo mejor es que escuchemos la interesante conferencia que nos va a dar ahora mismo. Bien, ¿cuál es la motivación de la charla que yo voy a desarrollar? Pues la motivación es la que está planteada en esa transparencia. Voy a formular a lo largo de conferencia o charla una serie de preguntas. Voy a intentar analizar esas preguntas desde una perspectiva filosófica y voy a tratar de dar en la medida de lo posible una respuesta a esas preguntas. Con arreglo a qué leyes avanza la ciencia y la tecnología, ese es el tipo de pregunta, pues que el análisis de la pregunta, ofrecer respuestas en esta dirección, es lo que yo voy a pretender a lo largo de la charla. Consecuentemente, con esta motivación, yo he estructurado la charla con arreglo a los epígrafes que figuran en la transparencia. Primero haré una aproximación, casi un análisis etimológico, de los términos epistemología, metodología y ciencia. Eso nos llevará a establecer una taxonomía o clasificación de la ciencia, lo cual a su vez nos llevará, intento que todo esté concatenado, que cada cosa nos lleve a la siguiente, nos llevará a establecer una taxonomía del conocimiento humano. Caracterizaremos diferentes tipos de conocimiento y acabaremos aislando el conocimiento científico, que es el que vamos a intentar estudiar con una cierta profundidad. De ahí pasaremos a la distinción entre ciencia básica o ciencia pura y ciencia aplicada o tecnología. Esa distinción nos va a permitir establecer esas relaciones, esas ligazones entre la ciencia y la tecnología, entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. A partir de ahí, pues empezaremos a hablar de cómo se construye la ciencia. Comenzaré relatando un cuento malvado que utiliza tal vez el filósofo de la ciencia vivo más influyente, que es Mario Bunge, como prólogo, como introducción a su tratado La lógica científica. Eso nos llevará a efectuar ciertas reflexiones, a analizar el llamado método inductivo, si es que existe el método inductivo como método científico, o tal vez es una ilusión óptica. Llegaremos a Popper, tal vez el filósofo de la ciencia más influyente en el siglo XX. Resumiremos su legado, básicamente en los términos de refutabilidad y falibilidad, y pasaremos a estudiar el legado postpopperiano, de una forma muy introductoria y lo más sencilla posible, hablando de los paradigmas de Kuhn, los programas de investigación científica de R. Lakatos y el dadaísmo epistemológico de Feyerabend. Y acabaré con otro cuento malvado, este sí escrito por mí, donde nos servirá, o eso pretendo el cuento, para aplicar las ideas que hemos presentado hasta ese momento y para refutar, en un sentido popperiano adelanto, un término, bajo mi punto de vista, horroroso, desde un punto de vista metodológico o filosófico, que son los llamados hechos científicos demostrados. Esa frase que tanto oímos en los medios, incluso desgraciadamente en el mundo académico, ese hecho está científicamente demostrado. Pues bien, con la ayuda de las ideas, de los conceptos, de las herramientas que voy a ir exponiendo a lo largo de la exposición, vamos a construir con ese cuento
conversación en el meta transformadore e intentar refutar, quitarnos de la cabeza que no tiene ningún sentido lógico el enunciado. Este es un hecho científicamente demostrado, al menos en el campo de las ciencias empíricas. Bien, epistemología. Etimológicamente es una teoría del conocimiento. La epistemología pretende responder ese tipo de preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son su naturaleza? ¿Con arreglo a qué leyes, a qué principios se amplía el conocimiento humano? La epistemología se plantea cuestiones básicas. Por ejemplo, nos podemos preguntar, y estamos empezando a andar en este tema, ¿cómo se forma el conocimiento? ¿Cómo se forma el conocimiento científico? Y podemos plantearnos dos alternativas: observando o razonando. Si nos hacemos seguidores de que el conocimiento científico se forma observando, pues estamos abrazando el empirismo británico de Locke y de Mill. Si pensamos que el conocimiento científico se forma razonando, estamos abrazando el racionalismo, tipo Descartes, tipo Leibniz. El conocimiento científico, ontológicamente, en su naturaleza, es un conocimiento diferente al conocimiento ordinario. Esas son las preguntas típicas que se plantea la teoría del conocimiento o epistemología. Metodología. Más fácil que definir la metodología, que no tiene una definición precisa, es decir, lo que no es metodología. Metodología no es una mera descripción de técnicas de recolección de datos, análisis de los mismos, las llamadas técnicas de investigación, o siendo más preciso, técnicas estadísticas de investigación. Ese aspecto es fundamental en cualquier investigación, indudablemente, utilizar unas técnicas correctas de recopilación de datos y de análisis de los mismos. Pero eso no es metodología. Tampoco la metodología es un conjunto de instrucciones mecánicas e infalibles que capacitan al científico en el desarrollo de su trabajo. No es un manual más sencillo, más complicado, que nos lo estudiamos y una vez que lo hemos aprendido ya sabemos cómo hacer ciencia, como esos irónicos manuales que se publican y se venden bastante bien de How to Write a Scientific Paper, cómo escribir un trabajo científico. Pues eso no existe. En la metodología no hay un conjunto de reglas mecánicas infalibles que capaciten al científico en el desarrollo de su trabajo. ¿Qué es lo que puede ser? Pues nuevamente el estudio del método. Unas herramientas que nos permitan responder o al menos entender preguntas del siguiente tipo. ¿Es lógico el razonamiento empleado? El razonamiento empleado, los métodos seguidos, nos llevan a resultados precisos. Ese tipo de preguntas entran dentro del campo de lo que entendemos por metodología y las respuestas más precisas posibles a dichas preguntas. En una primera aproximación, ¿qué entendemos por ciencia? Ciencia, en un sentido amplio y en una primera aproximación, significa adquisición sistemática de conocimiento acerca de una determinada materia. Y ese conocimiento lo pretendemos adquirir con dos propósitos. Uno, explicar lo que observamos. Los cuerpos se caen, la Tierra gira alrededor del Sol, los precios suben, el paro aumenta. ¿Por qué? La ciencia pretende explicar el porqué de las cosas. Y asimismo pretende explicar lo que observaríamos en circunstancias que no han ocurrido, lo que entendemos por predicción. La ciencia pretende explicar lo que observamos y predecir lo que observaríamos en circunstancias que todavía no se han producido. Es muy importante que tengamos en cuenta desde el principio que cualquier disciplina científica se va a caracterizar por un conjunto de enunciados, pero esos enunciados no se van a referir a cosas sobre las que tengamos experiencia. Por ejemplo, si no ando muy despistado, que hoy es 20 de enero, que estamos en la Universidad Politécnica de Madrid y que estamos un grupo de colegas discutiendo sobre cuestiones relacionadas con los fundamentos filosóficos de la ciencia y de la tecnología. Eso es conocimiento ordinario, conocimiento seguro, verdadero y justificable. Ese tipo de conocimiento no tiene sentido que aparezca en un enunciado científico. En un enunciado científico tienen que aparecer puntos de vista sobre los que no tenemos experiencia. Bien, estas primeras ideas pues nos llevan a una clasificación o taxonomía de las ciencias.
Normalmente las ciencias se dividen en ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales, lógica y la matemática. Hay filósofos como Bertrand Russell que consideran que la única ciencia formal es la lógica. La matemática es un caso particular de la lógica y creo que anda bastante acertado. ¿Cuál es el propósito de las ciencias formales? Las ciencias formales pretenden dar formas a ideas, pretenden dar formas a entidades que no existen en el mundo en el que vivimos. Las ciencias formales, matemática, pues se refiere a qué? Puntos, rectas, planos, derivadas, integrales, vectores. Todos estos conceptos son conceptos abstractos, teoréticos, que no existen en el mundo en el que vivimos. En mi época de estudiante, mi amable presentador empezaba a estudiar perito agrícola, era bastante normal la broma, la novatada que se hacía de mandar a un recién llegado a Madrid, a la calle Libreros, a la famosa, en aquella época, librería La Felipa, a comprar una caja de vectores. Bueno, la caja de vectores no existe, obviamente, ¿no? La broma, creo que se hacen bromas más crueles que mandarte a la calle Libreros a comprar una caja de vectores. En las ciencias formales, en sus enunciados, aparecen entidades, objetos, que no existen en el mundo en el que vivimos. Y lo que se pretende es formalizarlos. Hombre, si no existen en el mundo en el que vivimos, las matemáticas serán una curiosidad, no tendrán mayor interés. Y sin embargo, todos somos conscientes de que sin las matemáticas probablemente no disfrutaríamos del nivel científico y tecnológico que existe en este momento. El interés de esas ciencias formales es que esos entes abstractos son susceptibles de múltiples interpretaciones materiales. Y una integral pues puede representar un área, un volumen o las ventas esperadas por parte de una empresa. Ahora, en las ciencias formales no vamos a poder recurrir a nuestra experiencia sensible, a nuestra capacidad de observación, al empirismo, en definitiva, para convalidar sus formulaciones. Frente a las ciencias formales tenemos las ciencias empíricas, que, exactamente lo contrario de las ciencias formales, sus enunciados se refieren a objetos que sí existen en el mundo en el que vivimos, o suponemos que existen en el mundo en el que vivimos. Las ciencias empíricas suelen clasificarse o dividirse en ciencias naturales o ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Esa división o esa distinción no se debe a cuestiones de método, como vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, sino se refiere a las características de los objetos cuyo comportamiento pretenden explicar. En las ciencias naturales se pretenden explicar los objetos, los que pueblan el mundo vegetal, mineral, animal, etc., y se pretende explicar desde diferentes perspectivas, estructura de la materia, perspectiva física, etc. Sin embargo, en el caso de las ciencias sociales, el objeto que se pretende explicar, que pretende explicarse su comportamiento y predecir su comportamiento, somos los seres humanos. O sea, la diferencia entre las ciencias naturales y sociales no es una diferencia derivada de cuestiones de método, sino una diferencia derivada de las características del objeto cuyo comportamiento se pretende explicar y se pretende predecir. Pasemos a hacer algo parecido, otra taxonomía, perspectiva ontológica de naturaleza, con referencia al conocimiento. Hay muchos tipos de conocimiento. Conocimiento ordinario. La palabra parece que lo pone a un nivel muy bajo, pero es el conocimiento más necesario para sobrevivir, es el conocimiento seguro, verdadero y justificable. Que hoy es 20 de enero, que estamos en la Universidad Politécnica de Madrid, y para cualquiera de nosotros probablemente el conocimiento ordinario sea el que nos permita sobrevivir, nos permite conocer dónde vivimos, nos permite conocer una serie de datos básicos pues, para nuestra supervivencia. Tenemos el conocimiento técnico, conocimiento que caracteriza las artes y las habilidades manuales. Conocimiento que en muchos casos, de una forma inconsciente, cuando lo utilizamos, ese conocimiento está apoyado o deriva de un conocimiento científico. Conocimiento ordinario pues, es el que es necesario para utilizar una máquina sembradora, para cambiar la rueda de un coche, para calcular la cuota de amortización financiera de un préstamo hipotecario, para ver si el banco nos engaña o no, no sé por qué nos va a engañar, ¿no? Pero de todas maneras nos hacer los cálculos correspondientes. Todo ese conocimiento ordinario, consciente o inconscientemente, debemos de saber que está apoyado en un determinado conocimiento científico. Conocimiento protocientífico.
pues un trabajo cuidadoso de observación, experimentación, recopilación de datos, análisis de los mismos, pero que no tiene propósito teórico. Técnicamente, en filosofía de la ciencia suele decirse, carece de objeto teórico. Pues sembramos 3 variedades de soja y medimos todo lo que se nos ocurra. Pues el área foliar, el sombreado, lo que sea, y establecemos correlaciones. Bien, eso puede tener un cierto interés, pero no hay objeto teórico. No hay un propósito que guíe esa observación, esa experimentación. Si partimos de un problema, no sé si tiene sentido agronómico o no, y el problema, por ejemplo, puede ser: ¿influye la longitud del ciclo biológico en la capacidad fijadora de nitrógeno atmosférico por parte de la soja, como buena leguminosa que es? Entonces, todo ese trabajo de observación, medición, tratamiento de datos, ya no es un trabajo protocientífico, porque se realiza con un propósito teórico: poner a prueba esa hipótesis. Lo que más adelante llamaremos contrastar esa hipótesis, que en términos modernos acabará siendo corroborada o acabará siendo refutada. Y finalmente tenemos el conocimiento pseudocientífico, que es un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean ingenua o maliciosamente dar como ciencia, pero no aceptan ninguno de los principios, ninguno de los postulados de la ciencia que irán apareciendo posteriormente. Ojo, que las creencias religiosas, por ejemplo, no es un conocimiento pseudocientífico. La persona puede creer en Dios o puede no creer en Dios. Será un conocimiento pseudocientífico si trata de darle el enunciado correspondiente a un enunciado científico. Y que no, un conocimiento del que no hemos hablado, que es el que tenemos que hablar a lo largo de la presentación, a lo largo de la charla. Conocimiento que no es ni ordinario, es conocimiento seguro, verdadero y justificable, ni técnico, ni protocientífico, ni pseudocientífico, el conocimiento científico. Bueno, pues vamos a caracterizarlo y vamos a ir viendo epistemológicamente y metodológicamente la construcción de ese conocimiento científico. El problema no es sencillo, ni mucho menos. Y sobre todo no es un problema consensuado. Hay opiniones muy diferentes. Y eso nos lo va a indicar inmediatamente el primer cuento malvado que vamos a leer, que voy a leer en esta presentación, que como comentaba se debe a Mario Bunge y es con el que introduce su manual, muy recomendable por cierto, La investigación científica. Se trata de 5 sabios de un determinado reino que vuelven de una larga estancia en una determinada república y están quietos y temerosos ante su soberana, la reina. Estaban informando a la reina acerca de la cosa rara que existe en aquella república. Podemos intuir que esa cosa rara es el conocimiento científico, es la ciencia. Me he pasado un poco el orden. Voy a retener el cuento por un momento para llevar un poco el orden lógico de ideas. Y es, antes de empezar a construir el conocimiento científico, vamos a establecer una distinción entre conocimiento ciencia básica, ciencia aplicada, que nos va a permitir cerrar la primera parte de la explicación, perdón por el cambio en el orden, que son las diferencias entre la ciencia básica y la tecnología. Para distinguir la ciencia básica de la ciencia aplicada, debemos no de preguntarnos lo que yo me estaba preguntando con el cuento de Bunge, su construcción metodológica, sino su análisis utilitario. ¿Para qué sirve la ciencia? Nosotros podemos hacernos muchas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento científico? ¿Cómo se construye la ciencia? Perspectiva metodológica. Y nos podemos preguntar ¿para qué sirve la ciencia? ¿Cuáles son las funciones sociales de la ciencia? Indudablemente la ciencia se venera en Occidente. ¿Por qué se venera la ciencia en Occidente? Pues bien, esas preguntas las podemos responder de 2 formas. Según que la ciencia tenga un objetivo intrínseco o cognitivo, o según que la ciencia tenga un objetivo extrínseco o utilitario. Si tiene un objetivo intrínseco o cognitivo, la utilidad de la ciencia es conocer cosas, conocer mejor las cosas del mundo en el que vivimos, el conocimiento por el conocimiento. El objetivo extrínseco o utilitario es otro propósito distinto, es que la ciencia nos sirva para hacer cosas en el sentido de mejorar
la situación de bienestar del hombre en el mundo. Si nosotros queremos saber por qué la Tierra se mueve alrededor del Sol, pues sería un objetivo intrínseco. Si queremos encontrar una cepa de rizodio que aumente la capacidad de fijación del nitrógeno, pues eso aumentará nuestra situación de bienestar en el mundo y sería un objetivo extrínseco o utilitario. Cuando el propósito de la ciencia está dentro del objetivo intrínseco o cognitivo, estamos hablando de una ciencia básica o ciencia pura. Cuando es un objetivo extrínseco o utilitario, estamos hablando de una ciencia aplicada o tecnología. Pues ciencia básica pues es la teoría, la genética. Genética lo que pretende es explicar cómo se transmiten las características de padres o hijos, por ejemplo. La teoría de la producción, la mecánica cuántica, la mecánica newtoniana, son ejemplos de ciencias básicas. Su propósito fundamental es conocer cosas. Objetivo extrínseco utilitario, tecnología, la mejora de plantas. La mejora de plantas se apoya en la ciencia básica genética y el propósito es conseguir variedades de trigo, de maíz, etcétera, porque tengan pues, una mayor productividad o una mayor resistencia a una enfermedad o un estrés hídrico o a lo que sea. Entonces, la ciencia básica, su propósito es conocer cosas. La forma paradigmática con la que puede finalizar un trabajo en el campo de la ciencia básica es he descubierto Z. El propósito paradigmático de la ciencia aplicada es conseguir resultados que mejoren la situación de bienestar del hombre en el mundo. Forma paradigmática de acabar un trabajo tecnológico, he descubierto que Z sirve para lo que sea, para algo que suponemos, que nos interesa, algo que suponemos va a incrementar nuestro bienestar. Indudablemente la ciencia básica en muchos casos pues, representa el soporte de posteriores avances tecnológicos. Ahora, en ocasiones, quien desarrolla esa ciencia básica no está pensando en esos desarrollos tecnológicos. Cuando Hertz desarrolla su teoría de ondas, pues probablemente, con toda seguridad, no estaba pensando que ese conocimiento básico se iba a trasladar pues, en el descubrimiento de la radio, por ejemplo, como parte de Marconi. La ciencia básica mejora nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea, que es una de las características que nos diferencia de otras especies zoológicas, ese deseo de conocer cada vez mejor el mundo que nos rodea. Y la ciencia básica tiene una perspectiva cultural, es una componente más de la cultura. Vamos a matizar un poco más estas ideas. Ciencia básica, ese famoso I más D más I minúscula. Ciencia básica, aquella actividad que tiene por fin el incremento del conocimiento sin perseguir en principio aplicaciones de esos nuevos resultados. La ciencia aplicada o tecnología, esa D mayúscula, pues, trabajos derivados normalmente de la ciencia básica y dirigidos a resolver problemas, a crear nuevos productos, en definitiva, a mejorar la situación de bienestar del ser humano en el mundo. Y la innovación por la introducción en el mercado, en el uso de nuevos productos desarrollados por dicho avance tecnológico. Este tipo de ideas puede clarificarse un poco mejor con la ayuda del siguiente ejemplo, una anécdota. Supongamos que tres personas que no saben nada de la electricidad, porque estamos en el siglo XVII, no saben nada, estoy correcto, no se sabe nada de la electricidad, observan que el ámbar algunas veces atrae trozos de papel. Bien, ¿qué razonablemente hubiera ocurrido si ese descubrimiento, al azar, lo realiza un tecnólogo, dentro de la idea de tecnología que acabamos de dar? Pues podemos conjeturar que diría un resultado sorprendente, pero sin posibles usos prácticos. ¿Qué hubiera ocurrido si ese fenómeno lo hubiera observado un innovador? Magnífico, voy a aplicar el resultado a fabricar juguetes. Y se hubiera hecho de una especie de Edison, ¿no? ¿Y qué hubiera ocurrido si lo hubiera descubierto un científico básico? En ese caso hubiera decidido estudiar rigurosamente el fenómeno observado y así hubiera conseguido descubrir la electricidad y todas sus aplicaciones potenciales. Es un poco la idea de este hipotético ejemplo entre tecnología, ciencia básica e innovación. Y la importancia de que tal vez el circuito más correcto, más fértil, más productivo sea ciencia básica, tecnología, innovación. Y ahora sí, ahora ya vamos a construir el conocimiento científico y volvemos al cuento malévolo
de Mario Bunge, donde había una serie de sabios que volvían de la República Ciencia y estaban explicando qué era eso a la reina. Dinos, oh sabio Protos, ¿qué aspecto tiene la cosa rara?, preguntó la reina al sabio más anciano. La cosa rara, a la que llaman ciencia o majestad, puede registrar y comprimir todos los hechos. En realidad la ciencia es un enorme registro. Así habló Protos. ¿Qué le pasó a Protos? ¡Que le corten la cabeza!, gritó la reina roja de ira. ¿Cómo podemos creer que la cosa rara es una máquina sin pensamientos cuando hasta nos tenemos ideas? Este pobre Protos pues, representa la protociencia, que es la primera idea de conocimiento protocientífico que habíamos comentado hace un momento. A la reina se dirige el segundo sabio, por orden de edad, que es Deuteros. Dinos, oh sabio Deuteros, ¿qué aspecto tiene la cosa rara? La cosa rara, majestad, no es un registrador pasivo, sino un atareado molino de información. Absorbe toneladas de datos en bruto y los elabora y presenta en orden. Mi decisión es que la ciencia es un enorme calculador. Mal camino. ¡Que le corten la cabeza!, gritó la reina verde de ira. ¿Cómo podemos creer que la cosa rara es un autómata si hasta nos tenemos caprichos y flaquezas? Ahí está parodiando Bunge, método científico por excelencia hasta mediados del siglo XX, que es el método inductivo, que comentaremos una vez finalizado este cuento malévolo. Y le toca el turno a Tritos. No hay tal cosa rara, majestad. La ciencia es un juego esotérico. Los que lo juegan establecen sus reglas y las cambian de vez en cuando de un modo misterioso. Nadie sabe a qué juegan ni con qué fin. Admitamos, pues, que la ciencia, como el lenguaje, es un juego. No le van a cortar la cabeza, está hablando del convencionalismo, tal vez con figura más representativa, Poincaré. ¡Que le corten la cabeza!, gritó la reina María de ira. ¿Cómo podemos creer que la cosa rara no se toma las cosas en serio cuando hasta no somos capaces de hacerlo? Tras lo cual se dirigió a Tétartos, sabio maduro. Y no sabe Tétartos que es la cosa rara. La cosa rara, o majestad, es un hombre que medita y ayuna, tiene visiones, e intenta probar que son erradas y no se enorgullece cuando no lo consigue. Yo creo que la ciencia, y reto a todos a que me refuten, es un visionario flagelante. Aquí está entrando la ciencia contemporánea, está caracterizando con mucha ironía a Popper, del cual pues vamos a hablar largo y tendido. ¡Que le corten la cabeza!, que no se salva ni Popper, gritó la reina roja de ira. Este informe es más sutil que los otros, pero ¿cómo podemos creer que la cosa rara no se preocupa de justificación y gratificación cuando hasta nos podemos hacerlo? Tras lo cual se dirigió a Pentós, pero el joven Pentós, viendo lo que le caía encima, salió huyendo, patatín y patatán, y escribió un informe sobre la cosa rara, más complicado que los modelos del registro, el calculador, el juego o el visionario flagelante, aunque reconoce su deuda con sus 4 desgraciados y difuntos colegas. El cuento es un cuento malévolo, pero no es tan sangriento, porque hay una nota a pie de página bastante gratificante. Los 4 sabios siguen vivos. Protos y Deuteros, porque el verdugo no encontró cabeza que cortar. No había conocimiento teórico. El amigo Tétartos, porque tras la ejecución consiguió que le creciera un nuevo cráneo por convención. Y Popper, Tétartos, porque se inventó un cerebro nuevo cuando le refutaron el que tenía. Entonces nosotros vamos a ahondar en estas ideas, pero por si acaso, dadas las rudas costumbres de ese reino, vamos a movernos en las ideas que parecen más prometedoras, el falsacionismo de Popper y avanzar en el falsacionismo con la cosa rara. Pero previamente tenemos que dar alguna pincelada con el amigo con el amigo Deuteros y el método inductivo. Porque ha sido el método científico por excelencia, vuelvo a insistir, hasta mediados del siglo XX. Primero vamos a dar unas pinceladas acerca de la inferencia inductiva, que no es el método inductivo, es un sistema lógico. ¿Qué pretende la inferencia inductiva? La inferencia inductiva de lo particular son los casos observados, a lo general, los casos no observados. Se establece la verdad sobre casos no observados, sobre casos sobre los que no tenemos experiencia, en base a casos observados sobre los que sí tenemos experiencia. La idea básica de la inferencia inductiva es establecer la verdad de enunciados universales en base a la verdad de enunciados singulares que sí hemos observado. El típico
ejemplo de he observado un cuervo y es negro, he observado un segundo cuervo y es negro, he observado un tercer cuervo y es negro, todos los cuervos son negros. Yo nunca puedo observar todos los cuervos. Bien, antes de someter una crítica a la diferencia inductiva, a la crítica de Hume, vamos a poner un ejemplo, un poco pintoresco, de Hempel, que aparece en su texto Filosofía de la Ciencia Natural, Filosofía de las Ciencias Empíricas, en definitiva. Un conjunto de premisas sobre tenemos experiencia, casos observados, que nos van a llevar a una conclusión, a una inferencia inductiva. Primera premisa: la sangre de Smith fue encontrada en la ropa de Jones. Se vio entrar a Jones en la casa de Smith pocos minutos antes de la muerte de Smith. Madre mía. Se encontró a Smith con una herida de cuchillo en el corazón. Después se encontró en el cuchillo de Jones sangre de Smith. Una hora después se encontró a Jones tratando de evitar a la policía. Conclusión inductiva: Jones mató a Smith. Las 5 premisas de P1 a P5 son enunciados sobre los que tenemos experiencia. Ahora acabamos inferiendo inductivamente un enunciado sobre el que no tenemos experiencia. ¿Es esto lógico? Finales del siglo XVIII, un famoso filósofo británico, David Hume, planteó que no, planteó 2 problemas: el problema lógico de la inducción y el problema psicológico de la inducción. Problema lógico: ¿está justificado lógicamente que podamos establecer la verdad de enunciados universales y que por tanto no hemos podido observar en base a la verdad de enunciados singulares que sí hemos podido observar? ¿Está justificado, nuevamente hago hincapié en la palabra lógicamente, que podamos establecer la verdad de casos sobre los que no tenemos experiencia en base a casos sobre los que sí tenemos experiencia? La respuesta que da Hume a estos problemas, a estas preguntas, es no. No está justificado lógicamente la inferencia inductiva. Y a continuación se pregunta, bueno, ¿y por qué, si no está justificado lógicamente, todos actuamos inductivamente? Estamos hablando de finales del XVIII, por el problema psicológico. Porque no nos queda más remedio. No podemos actuar de otra forma. En el ejemplo sanguinario de este posible crimen, pues un jurado dice, pues, no está justificado lógicamente que Jones mató a Smith, pero en base a esa serie de enunciados, el lenguaje jurídico, en base a esa serie de pruebas circunstanciales, yo tengo que dar un veredicto de culpabilidad. Bien. Ese tipo de inferencia se traslada en lo llamado método inductivo, que posee 2 fases. La fase inductiva: por observación repetida e inmutable de un mismo acontecimiento, se infiere inductivamente la verdad material de los enunciados que forman las premisas, las llamadas leyes naturales. Fase deductiva: a partir de esas premisas, inferidas inductivamente, aplicando la lógica deductiva, se obtienen conclusiones que tendrán verdad lógica y verdad material. Partimos, según la inferencia inductiva, de premisas que tienen verdad material, y si aplicamos la lógica correctamente, trasladamos ese contenido de verdad a las conclusiones. Esto queda muy bien sintetizado en una frase de Francis Bacon. Dice: las ciencias de la naturaleza son inductivas, y la inducción consiste en un proceso de establecimiento y justificación de teorías mediante repetidas observaciones y experimentos. Bien, vamos a evaluar epistemológicamente, desde el punto de vista de teoría del conocimiento, el método inductivo. Concepto de conocimiento, que deriva de la aplicación del método inductivo. Un conocimiento que implica verdad, un conocimiento seguro, verdadero y justificable, igual que un conocimiento ordinario, igual que un enunciado que diga que hoy es 20 de enero, salvo que se despiste uno, y que ahora son las 8 y 10 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo se incrementa el conocimiento? Por acumulación de observaciones, mediciones, experimentos. Es la base observacional la que nos hace saber más, según el método inductivo. ¿Cuál es el resultado del proceso de incremento de conocimiento? Conocer más verdad. La ciencia es como una especie de edificio, cada piso es verdad, y el piso de arriba es más verdad, y así sucesivamente. Bien, el método inductivo desde mediados del siglo XX hace aguas y aparece un nuevo problema, que no es el problema lógico de Hume, asumido por la filosofía contemporánea, pero refutan o aceptan el problema psicológico
y surge el llamado problema pragmático de la inducción. Y aparece en escena Popper. Entonces, si queremos entender, esto para mí es un principio general, el pensamiento de un filósofo, hay que intentar entender qué pensamiento trata de superar o trata de criticar. Si queremos entender a Aristóteles, pues entonces trata de superar el idealismo de Platón. Si queremos entender a Bacon, pues el autoritarismo de los escolásticos. Si queremos entender a los positivistas, pues la metafísica. Y si queremos entender a Popper, Popper lo que intenta es superar las ideas de los positivistas, del positivismo lógico, de los miembros del Círculo de Viena. ¿Cuáles eran las ideas básicas, en plan de dar pinceladas, del positivismo lógico del Círculo de Viena? Un problema de demarcación. Los positivistas lógicos querían demarcar enunciados que digan algo, que tengan sentido o significado, de enunciados que digan nada, que no tengan sentido o significado. Era el problema del sentido, el problema del significado. Entonces considera la existencia de dos tipos de enunciados: los enunciados analíticos, propios de la matemática, propios de la lógica, no conllevan información acerca del mundo empírico; los enunciados ciertos son tautologías; y los falsos, autocontradicciones. A más b al cuadrado igual a cuadrado más 2ab más b al cuadrado es una tautología. No hace falta recurrir a nuestra experiencia sensible para corroborar y decir que ese enunciado es cierto. A más b al cuadrado igual a cuadrado más 3ab más b al cuadrado es una autocontradicción. Por otra parte, los positivistas lógicos incluyen los enunciados sintéticos. Su verdad o falsedad debe de establecerse por medio de la observación, base empírica, principio inductivista. Y llegan a una conclusión básica. Todo enunciado que no sea una proposición lógica o que sea empíricamente verificable es una proposición sin sentido o significado. De esa manera elimina la metafísica, el campo de la filosofía. Bien, esto es lo que trata, a lo que se enfrenta Popper, que inicialmente fue un miembro del Círculo de Viena, asistió a reuniones del Círculo de Viena y no se encontró satisfecho con ese tipo de argumento, ya que para él el problema clave no consistía en demarcar los enunciados con sentido de los enunciados sin sentido, o los enunciados con significado de los enunciados sin significado. Para Popper la cuestión crucial era demarcar los enunciados científicos de los no científicos, y necesitaba un criterio que permitiera establecer esa demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y él propuso, en el año 34, su criterio de demarcación, del cual deriva todo su trabajo, en el campo de la lógica científica, incluso en el campo, para mí, de la filosofía política. Deriva también de su criterio de demarcación. La refutabilidad, o falsabilidad, prefiero refutabilidad, de los enunciados es el criterio que demarca la ciencia de la no ciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que solo si el científico es capaz de imaginarse alguna observación, algún enunciado observacional, base empírica, que entre en conflicto con la hipótesis o teoría, solamente podrá decirse entonces que estamos hablando de un enunciado científico. El científico debe de especificar por adelantado condiciones observables que puedan entrar en conflicto, que puedan refutar la teoría o hipótesis. Por ejemplo, un enunciado, según Popper, y yo creo que es correcto, como el que figura al pie de la transparencia: todas las acciones humanas son egoístas y motivadas por el propio interés, no encuentra un enunciado observacional que pueda existir potencialmente y que pueda entrar en conflicto con la teoría. Es un enunciado de un gran interés, pero lo demarca de la ciencia. Podemos matizar un poquito más su idea básica de refutabilidad, hablando de una refutabilidad sub uno, que es la relación lógica entre la teoría en cuestión o la hipótesis en cuestión y la clase de esos enunciados básicos, falsadores potenciales. Esto es la posibilidad de que una teoría pueda ser falsa. Eso ya es suficiente para Popper para que ese enunciado esté dentro de la ciencia. La refutabilidad sub 2 es más fuerte. La teoría en cuestión puede definitivamente y de una manera concluyente demostrarse que es falsa. Esta posibilidad es problemática, ya que en último término no existen pruebas empíricas concluyentes, en modo que es los enunciados observacionales neutros, seguros, indiscutibles,
también es un tema bastante controvertido. Esta serie de ideas pues, le lleva a, según él, resolver el problema de la inducción, tal vez disolver el problema de la inducción. Y plantea el problema pragmático de la inducción. Un criterio racional para comparar los méritos relativos de teorías e hipótesis que compiten para explicar un mismo problema o explicar un mismo fenómeno. Pregunta a su: ¿de qué teoría se fiaría para fines prácticos de un punto de vista racional? Respuesta: de ninguna. Porque ninguna teoría se ha demostrado ni puede demostrarse que sea cierta. No existe una lógica de la verificación. Eso en términos lógicos implica una falacia. Lo que los clásicos de la lógica, Aristóteles llamaba la falacia de afirmar lo consecuente. Segunda pregunta: bueno, pues de fiarse en ninguna teoría, ¿qué teoría preferiría desde un punto de vista racional, no emotivo, racional, para fines prácticos, para explicar, predecir en el mundo en el que vivimos? La teoría más corroborada. Oye, ¿qué es la más corroborada? Pues la que tiene un mayor contenido informativo y la teoría que ha superado un mayor número de pruebas empíricas. Voy a abreviar, bueno, resumen de la epistemología popperiana. Punto principal: el problema central de la epistemología es el crecimiento del conocimiento. ¿Cómo crece el conocimiento científico? Ya estamos, lo hemos demarcado, del ordinario, del técnico, del protocientífico, etc. Falibilismo. Todas las teorías científicas son falibles. Antiinductivismo, problema pragmático de la inducción. Él dice que la inducción, tal como se planteaba, era una ilusión óptica, no existía. Criterio de demarcación, refutabilidad, más un aspecto técnico que no voy a entrar, la prohibición de hipótesis ad hoc, lo que le lleva al racionalismo crítico. Esa gran pregunta de la epistemología: ¿cómo se forma el conocimiento científico? Observando, tradición empirista; razonando, tradición racionalista. Popper lo funde en un racionalismo crítico, diciendo el conocimiento científico se crea, avanza a través de una idea inicial, la razón, ideas, problemas, surge de la razón, y esa razón hay que ponerla a prueba empírica. La base empírica sigue jugando un papel fundamental en la ciencia, pero está al servicio de la idea, está al servicio de la hipótesis. La observación, la base empírica, los datos experimentales, etcétera, se utilizan para apoyar, corroborar o refutar, falsar una determinada hipótesis. Y ahora podemos comparar la idea del método inductivo con este tipo de planteamiento, también desde una perspectiva epistemológica, del concepto de conocimiento, cómo se incrementa el conocimiento y cuál es el resultado del proceso. Cuando aparece una I entre paréntesis se refiere a método inductivo, cuando aparece una P se refiere a Popper, refutacionismo. Sobre el conocimiento, método inductivo, el conocimiento es un conocimiento científico, es un concepto verdadero, seguro y justificable, conocimiento ordinario. Para el refutacionismo, todo el conocimiento científico es conjetural. Todos son conjeturas. Lo que intentamos es conseguir cada vez mejores conjeturas, mejores aproximaciones a la verdad. ¿Cómo se incrementa el conocimiento? Para un inductivista la base es observar, medir, experimentar. Para un refutacionista, formular y refutar hipótesis. Toda esta fase es fundamental, pero no como el punto de partida. Esto se utiliza para examinar a la hipótesis. Resultado del proceso: un inductivista conocer más verdad. Un refutacionista, hipótesis y teorías que son mejores aproximaciones a la verdad. Falibilismo más pluralidad de teorías. Voy a saltarme un poco las ideas de Kuhn porque el tiempo se me echa encima. Sí quiero decir que en el pensamiento postpopperiano un elemento fundamental que Popper no lo introdujo en su análisis y él nunca estuvo muy de acuerdo con ello es el tema de la llamada tesis de inconmensurabilidad, propuesta fundamentalmente por Kuhn y Feyerabend. Y es que todos los enunciados observacionales tienen una carga teórica. Que ver es una cosa y observar es otra cosa. Ver depende de nuestra capacidad biológica. En esta sala puedo contar las personas que hay aquí, pero eso no es observar en ciencia. Observar en ciencia es ver más un determinado modelo teórico, una determinada teoría.
Para estos postpopperianos, algunos de ellos enemigos acérrimos de Popper como Feyerabend, decir que el término T es un enunciado observacional tiene poco sentido. Ellos indican que habría que decir que el término T es un enunciado observacional para la persona P, porque la persona P tiene unos fundamentos teóricos distintos de la persona P', y esos fundamentos teóricos pueden hacer que observen cosas distintas, viendo lo mismo. Es la impregnación teórica de los enunciados observacionales. Y esto en parte ha llevado a una especie de dilema entre lo que se llama racionalismo en el campo de la filosofía de la ciencia y lo que se llama relativismo. Normalmente digo, estos términos se están utilizando en multitud de campos y aquí me refiero concretamente al campo de la filosofía de la ciencia. Para el racionalista, en este campo, existe un criterio universal, objetivo, no histórico, que permite evaluar los méritos relativos de las diferentes teorías. El propio método inductivo, con todos sus defectos, el refutacionismo, los programas de investigación científica de la Catos de los que no hemos hablado, son elementos dentro del racionalismo. Son instrumentos que permiten comparar los méritos relativos de teorías, hipótesis, que intentan explicar un mismo fenómeno. Frente al racionalismo se encuentra el relativismo. Niega la existencia de un criterio universal y no histórico de racionalidad, que permite juzgar unas teorías con respecto a otras. Kuhn con los paradigmas, Feyerabend con el dadaísmo epistemológico, son representantes de ese relativismo. Y aquí concluimos las ideas generales, las vamos a aplicar al segundo cuento malvado de la presentación, un poquito lo que puede ser la síntesis contemporánea. Vamos a intentar buscar un consenso de dónde se encuentra la filosofía de la ciencia en el momento actual. Pluralidad de teorías. Se acepta que hay normalmente más de una teoría, más de una hipótesis. Teoría es un conjunto de hipótesis relacionadas entre sí. Hay más de un cuerpo teórico para explicar un problema. Afalibilismo. No se puede demostrar la verdad de una teoría científica. Contrastación de teorías. Implica corroborar si la evidencia empírica concuerda con la teoría o refutarla si la evidencia empírica entra en contradicción con la teoría. Tesis de inconmensurabilidad, en mayor o menor medida. Todo filósofo de la ciencia acepta una cierta impregnación teórica de los enunciados observacionales. Y ese enfrentamiento entre el relativismo nos acepta que exista un criterio objetivo que permita comparar los méritos relativos de teorías que entran en competencia, o el racionalismo que sí lo permite. Bien, pues vamos a aplicar estas ideas a ese término para mí horroroso, que es un hecho científicamente demostrado. Se utiliza en muchos contextos. Este es un hecho científicamente demostrado. Un ejemplo, con mucha importancia social, política, económica hoy en día, es el enunciado: existe un cambio climático inducido por la actividad humana. Entonces yo realicé un pequeño juego. Vamos a ver qué posicionamiento tendría la filosofía de la ciencia, qué posicionamiento tendría Popper con respecto a este enunciado, a este hecho científicamente demostrado. Pues todos estamos cansados de leer y oír en la prensa, es un hecho científicamente demostrado. Entonces pues realicé un pequeño juego. Pobre Popper no le he podido entrevistar porque murió en el año 94, y hago una pequeña broma en base a un espacio de ficción literaria, El planeta Trafalmadore, que crea Kurt Vonnegut en su libro Matadero 5, y hago como una especie de viaje a ese planeta donde el pasado, el presente y el futuro coinciden, y como el pasado, el presente y el futuro coinciden, pues no puedo encontrar con Popper, ¿no? Entonces pues viajo al planeta Trafalmadore y entrevisto a Popper sobre este tema, aplicando rigurosamente los conceptos que hemos venido introduciendo a lo largo de la presentación. Y surge otro pequeño cuento malvado. Llego allí muy sudoroso después de mi viaje a través de un agujero de gusano, y ya consigo encontrarme con Sercar y le pregunto, CR obviamente son mis iniciales, le pregunto: Sercar, me gustaría conocer su opinión como filósofo de la ciencia de la teoría actual sobre la existencia de un cambio climático inducido por la actividad humana. Es una pregunta que está a todos lados, ¿no? Pero la pregunta es pertinente. Vamos a ver qué nos responde el amigo Popper. Amigo mío, en primer lugar, muchas gracias por haber realizado este complicado viaje para conocer mi opinión filosófica del tema que le preocupa. Supongo que no será usted tan ingenuo como plantearme si el enunciado que acaba de formular es verdadero o falso. Entiendo sus reservas metodológicas. No obstante, se ha generado un amplio consenso
con manifiestos firmados por un elevado número de prominentes científicos, afirmando que el cambio climático inducido por el hombre es una verdad científicamente demostrada. Ya sabía que me iba a caer un buen rapapolvo, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a razonar desde una perspectiva filosófica. Los únicos enunciados que puede demostrarse su verdad son aquellos propios de las matemáticas, así como aquellos que corresponden a hechos sobre los que tenemos experiencia. Por ejemplo, que para mi desgracia ya no vivo en el planeta Tierra, sino en Trafalmadore. Obviamente el enunciado que nos ocupa no pertenece a los dos casos comentados, por tanto podemos tratarlo como una creencia que para algunos, tal vez muchos, es cierta, o como un enunciado científico. En este último caso, el enunciado se puede corroborar o refutar, pero no verificar. Cuando habla de refutar, usted se refiere a que exista al menos potencialmente un enunciado observacional que pueda entrar en conflicto con la hipótesis. En efecto, si los enunciados observacionales no entran en conflicto con el enunciado teórico, la teoría de un cambio climático inducido por el hombre quedaría corroborada, y en caso contrario refutada. En principio, la teoría objeto de nuestra conversación parece altamente contrastable. ¿Qué resultados empíricos se han obtenido en ese sentido? O sea, que por ahí, porque me estudié un libro que recomiendo sobre este tema, que es El clima, de Manuel Toaria, que tal vez sea uno de los meteorólogos de más prestigio y de más calado en nuestro país. Estudié el libro con una base empírica relativamente sólida, aunque seguida me interrumpió, como vais a ver. Este es Cercar. Con el tema empírico tenemos problemas. Así, una implicación contrastadora que corroboraría la teoría en cuestión implicaría una subida de las temperaturas en las 3 últimas décadas muy por encima de la que en realidad se ha producido. Por otra parte, no es desdeñable tener en cuenta que las temperaturas han subido en general en el hemisferio norte, de una manera muy importante en Siberia, Alaska y la península ártica, aunque también se han detectado descensos térmicos en zonas del Pacífico Norte. Sin embargo, las temperaturas se han mantenido constantes en el hemisferio sur, con descensos en la Antártida. En cuanto a la inercia térmica del agua del mar, y me interrumpe inmediatamente, con todo lo que he leído de Manuel Toaria, perdone que le interrumpa, pero me parece que me está indicando que la evidencia empírica no es lo suficientemente contundente como para corroborar o refutar la hipótesis que nos preocupa. En este sentido, la historia de la ciencia nos muestra que este tipo de situación es bastante usual en los primeros estadios de vida de una hipótesis. Además, suele ser usual en esos primeros estadios la impregnación teórica de los enunciados observacionales. Es decir, observamos, decimos ver de observar, observamos con la ayuda de unas gafas, que son los marcos teóricos, que obviamente pueden influir en los resultados de nuestras observaciones. Los enunciados observacionales pueden cambiar tan pronto como cambian las teorías. Profesor, le noto bastante dubitativo acerca de una posible corroboración empírica de la hipótesis del cambio climático inducido por el hombre. ¿No debería tener en cuenta la fuerte correlación existente entre el nivel de CO2 en la atmósfera y el nivel medio de las temperaturas? Otro rapapolvo. Bueno, amigo mío, no ir a estas alturas a confundir correlación con causalidad. Como David Hume nos enseñó, vemos B después de A, pero lo que no vemos es A como causa de B. La existencia de correlación corrobora, no verifica, la causalidad, mientras que la no existencia de correlación la refuta. Los datos estadísticos que me ha mostrado indican una clara correlación entre temperatura y concentración de CO2 en la atmósfera, pero dicha correlación no nos indica lo que es causa y lo que es efecto. La causalidad no es observable. Cercar, he saboreado y creo que he entendido en buena medida sus observaciones filosóficas, análisis filosófico. Pero ¿qué tipo de recomendación o reflexión podría hacer sobre un tema de tanta trascendencia para la humanidad? Contesta Popper. Nunca he sido partidario de hacer recomendaciones, con la excepción de que evolucionemos hacia una sociedad abierta en la que el dogmatismo vaya desapareciendo. En el caso concreto de la teoría del cambio climático inducido por el hombre, hasta ahora más que una teoría científica, se trata de una creencia o una teoría metafísica, con lo cual no pretendo decir en modo alguno que carezca de interés, valor o significado, o que no tenga una alta probabilidad de ser cierta. Mi recomendación es que tienen que seguir trabajando y mejorando la teoría con una actitud abierta, no dogmática. No olvidemos que la metafísica del presente puede convertirse en la ciencia del mañana y viceversa. Pero, ¿y qué sucede con los innumerables manifiestos firmados por tantos científicos de relieve
a favor de la hipótesis en cuestión. Como dice Paul Feyerabend, con el que la Tierra no me lleve muy bien, fatal, terribles, pero aquí en Transformador estamos haciendo buenas migas, un buen argumento vale más que miles de firmas. No lo tome como una recomendación, pero pienso que deberían de trabajar duramente en mejorar los fundamentos de la teoría que estamos discutiendo. Pero también preocúpense, y tal vez prioritariamente, de abordar problemas ambientales que corresponden a hechos sobre los que tenemos experiencia, conocimiento ordinario, conocimiento seguro, verdadero y justificable, añado yo ahora, y que por lo tanto tienen el estatus de verdad. Ya en mis últimos años de vida en la Tierra observé con preocupación cómo pérdidas de suelo por erosión, el agotamiento de los acuíferos, la desaparición de los humedales, la salinización de las cuencas de los ríos, el agotamiento de las pesquerías, las talas abusivas y un largo etcétera de hechos indiscutibles. Hemos tratado muy mal al planeta Tierra. Cuiden de su planeta, que es una maravilla. Y se lo digo yo, que llevo ya 14 años viviendo en este inhóspito Transformador. O sea, de que el pasado, el presente y el futuro coincidan tiene sus inconvenientes. Vuelva dentro de una década y cuénteme los progresos metodológicos en la teoría del cambio climático inducido por el hombre. Pero sobre todo, como es habitante de su planeta, cuénteme que han conseguido remediar el hecho de su actual deterioro ambiental. Muchas gracias, Elcal, como es habitual, hay que hacer un poquito de la pelota, claro, ¿no? Como es habitual, sus reflexiones filosóficas nos proporcionan alimento intelectual, que pienso es lo que necesitamos en estos momentos de grandes retos y también de grandes dudas. Haré todo lo posible con volver, tal como están los presupuestos de becas para viajes, lo veo un poco complicado. Bien, colorín colorado, con esto este cuento se ha acabado, y con este cuento también se ha acabado mi presentación, mis reflexiones, desde una perspectiva filosófica sobre los fundamentos de la ciencia y la tecnología, que he tratado de ilustrar con algunas historias, algunas anécdotas, algunos cuentos, y por supuesto quedo abierto, si soy coherente con lo que he dicho, a la crítica. Estoy abierto a la crítica por parte vuestra, a la crítica más dura que queréis plantearme. Bueno, yo tenía la idea de que iba a ser muy interesante, pero es mucho más de lo que yo había pensado. Todo esto que hablamos de hoy. Bueno, vamos a ver ahora el coloquio, que también en el coloquio pueden surgir preguntas de interés y respuestas de más interés todavía. ¿Por dónde están los que van a preguntar? No hace falta que pregunten todos a la vez. Establecemos un orden. Voy a empezar yo preguntando algo. Bueno, vamos a ver. Hablaste tú al principio de, vamos a decir las palabras exactas, ciencias formales, ciencias empíricas. Correcto. Entre las formales, la lógica, las matemáticas, que hablan de cosas que no existen. Correcto. Ciencias empíricas, la física de aquí. Resulta que la física, a ver cómo me contestas a esto que yo voy a preguntar. La física tiene también muchas cosas que no existen. Bueno, yo he contado en el libro que hice hace poco 355 magnitudes físicas. Esas magnitudes, la velocidad, ¿quién dice que la velocidad existe? La aceleración, la viscosidad. Bueno, entonces, la física sería también una... Vamos a ver, sí. Son dos cosas distintas. Yo he dicho con mucho cuidado que las ciencias empíricas se refieren a enunciados sobre objetos que existen o que suponemos que existen en el mundo en el que vivimos. Primera cuestión. Entonces hay bastantes objetos en determinadas ramas de la física, la mecánica cuántica, por ejemplo, pues que se supone que existen. Y luego, con el paso del tiempo, con experimentos, como todos sabemos, muy complejos, muy costosos, pues algunas de esas partículas elementales que se conjeturó su existencia teóricamente, que se suponía que existen, pues queda corroborada dicha existencia, y si se observa correctamente, ya no corroborada, ya tenemos experiencia y por tanto forma parte de nuestro conocimiento ordinario. Una cosa son los objetos que tratamos de explicar y otra cosa son las herramientas que utilizamos para explicar esos objetos. Entonces, toda disciplina científica tiene objetos teoréticos, herramientas teoréticas no observables. Has puesto muy bien los ejemplos en el campo de la física, pues inercia, gravedad, etc. Yo te pondría en el campo de la economía, bienestar. El bienestar no es observable, es un concepto fundamental en la economía. Lo que ocurre es que los objetos que pretendemos explicar
si existen o si suponemos que existen. Y para conseguir explicaciones razonables de su comportamiento o predecir, necesitamos herramientas teoréticas. Incluso, ¿qué te voy a decir? En los conceptos estadísticos, la varianza no es observable. Un coeficiente de variación no es observable. Si no, lo utilizamos en cualquier tratamiento científico. Una cosa son los objetos que pretendemos estudiar y otra cosa son herramientas que diseñamos para estudiar esos objetos. Si llamamos las matemáticas, los objetos en sí mismos no existen. No existen puntos, rectas. Pues son ideas. O sea, podemos materializarlos de muchas formas. La pantalla que está detrás mío es un plano. Es una de las infinitas interpretaciones materiales del concepto de plano. No digamos de vectores, la famosa caja de vectores que mandaban a los alumnos despistados que llegaban a Madrid a comprar en la Felipa. Y antes los vectores no existen, los vectores tienen infinitas interpretaciones materiales. Esa es la distinción. Sí, está claro y además es un concepto de muchísimo interés. Vamos a ver la siguiente pregunta, supongo que habrá unas cuantas por aquí. Por aquí. ¿Vosotros alguna idea? Toda la filosofía deja un poco acongoja, ¿no? La filosofía, el mundo de las ideas. La filosofía es el sentido común, no es otra cosa. De Platón. Sí, y ahí arranca todo, ¿no? Arranca en Sócrates, ¿no? Y luego a partir de Platón, toda la filosofía occidental es diálogo con Platón. Quien dice que toda la filosofía es una nota a pie de página de los trabajos de Platón, y pueden tener razón. Unas ideas que tenemos todos, no se sabe dónde están. Bueno, vamos a ver quién más. Tiene una teoría muy curiosa Popper en ese sentido. La teoría de los tres mundos. Estaría en el mundo 3 de Popper, el mundo de las ideas. Es una teoría neoplatónica, pero bueno, yo he planteado pincelada de Popper desde la perspectiva de la lógica científica, ¿no? No de la perspectiva de la metafísica. Pues lo que tú decías antes, una recta, claro, pues las rectas no existen, como esas. Hay infinidad de situaciones que nos interesa interpretar materialmente un rayo luminoso como una recta, por ejemplo, nos interesa interpretarlo, esa interpretación, la distancia de donde estamos a nuestra casa, ¿no? Ojalá pudiéramos ir según una línea recta, según la distancia euclidiana, ojalá pudiéramos ir. Y luego los átomos, resulta que el átomo, imaginamos un átomo como una esfera negra y compacta, claro, resulta que los átomos son muchísimas cosas. Sí, señor. Y los quarks, nadie ha podido aislarlos, pero resulta que sí que existen. Eso está, voy a decir una cosa que no se debe decir, científicamente demostrado. No, porque ya tenemos experiencia. Entonces, si no está científica, es un hecho, porque tenemos experiencia. Es un hecho. Tenemos experiencia, pero ya. Entonces retiro lo que he dicho. No hay que retirar nada. No. Ahora, ¿qué más? Sí. Yo quisiera preguntar, no sé si a lo mejor esta pregunta es para, digamos, cabe en este debate. Yo quisiera, a mí me subyuga la idea, desde el punto de vista filosófico, qué implicación tiene los fines económicos en el avance de la ciencia. ¿Se apoya la ciencia, crece la ciencia porque existen unos fines económicos que la guían? Hasta cierto punto sí, y esto es una respuesta muy particular por parte mía. El cambio tecnológico, ¿hacia dónde lo orientamos? El cambio tecnológico lo orientamos en función de los problemas que tenemos en ese momento. Por ejemplo, ahora una parte muy importante del cambio tecnológico va hacia, y creo que es muy razonable, conseguir de la forma más eficiente posible energía limpia. Entonces, todo eso está originando una fuerte investigación en el campo de la tecnología y unos fuertes avances en el campo de la tecnología. Ahora hay ciertos problemas que echan para atrás, dicen es que avanzar más con el conocimiento básico que tenemos en este momento va a ser difícil. Y entonces hay un feedback y la existencia de ese tipo de problemas puede hacer, ojalá, que se produzca otro avance fundamental o una revolución en el campo de la ciencia básica. Si eso fuera así, eso vendría motivado por unos fines económicos, fines de necesidades. O sea, muchos de los problemas que se han planteado en la humanidad, pues imagino, ¿por qué no se me cae la luna encima de la cabeza? ¿No? Eran preguntas, si quieres, de conocer por conocer. Pero yo creo que enseguida los problemas, aun de ciencia básica, van persiguiendo, aunque no sea de una forma directa, que se puedan aplicar a resolver problemas que en ese momento son acuciantes para nuestra especie, ¿no? Entonces yo creo que sí, y indudablemente lo estamos viendo ahora
con los avances tecnológicos que se están produciendo en la captación de energía solar, se está avanzando tecnológicamente. Lo de Francisco es especialista, no se está avanzando. Yo que a lo mejor no he hecho bien la pregunta, yo quería era ver si la ciencia crece en una dirección determinada en función del sistema político que impera en la sociedad, que protege o paga esa ciencia. Esa es mi pregunta. Es decir, Actualmente diría que sí. Hay indicaciones. Que sí, yo te diría que en el siglo XIX, incluso hasta vamos a poner una frontera temporal, la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no. Pero ahora la ciencia está fuertemente financiada, se ha convertido en una profesión, cosa que no ocurría antes, una profesión muy masiva, y los seres humanos tenemos también nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras ideas, nuestras fobias, nuestras filias, etc. Entonces yo creo que en este momento, a la pregunta que tú haces, yo diría que sí. Y no sé si eso es bueno o es malo. Me inclino más bien porque es malo. En principio, la ciencia natural no tiene deseos de conocer. Conforme vayamos conociendo, se va dando cuenta de las implicaciones económicas que puede tener el desarrollo y la dirección de esa ciencia en función de esos fines que es económico. Es decir, una sociedad va a crecer los conocimientos sobre aquello que realmente le interesa. No a lo mejor en conseguir una sociedad mejor, no digo igualitaria, pero sí digo vamos a buscar más bienestar y una economía con un mayor índice de réditos. Sí, no sé, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora hay ciertas líneas de investigación, por ejemplo, ¿por qué se invierte tanto dinero en el nuevo acelerador de partículas? Realmente no saben lo que... Yo creo que no saben lo que están buscando y lo que van a encontrar, pero piensan que se pueden encontrar cosas inesperadas y que puede suponer un cambio de paradigma físico. Entonces merece la pena lanzarse en esa dirección. Pero en otros muchos casos sí estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hay un informe sobre lo que podría costar desarrollar una vacuna contra la malaria que causa miles de muertes. Y quizá... Que estamos de acuerdo. Sí, sé por dónde vas y en ese caso estoy de acuerdo al 100%. Muy bien, otras preguntas. Vamos a ver por este lado. ¿Por qué no se ha oído todavía nada? Sobrecogidos. La filosofía sobrecoge. Dicen, madre mía. Bueno, pues nada, damos las gracias. Han sido de muchísimo interés.